Un transformador elevador tiene 300 espiras en su bobina primaria y 4000 en la secundaria. Calcular, inciso A, el voltaje en el circuito secundario si el primario se alimenta con una FEM de 110 volts. Inciso B, la corriente en el secundario si en el primario es de 20 amperes. E inciso C, la potencia en el primario y en el secundario. Estamos hablando de transformadores y en este caso en particular es uno elevador. Quiere decir que NP es menor que NS. Entonces, anotamos nuestros datos. Dice, un transformador elevador tiene 300 espiras en su bobina primaria, el valor de NP. Y 4000 en la secundaria, el valor de NS. Calcular, inciso A, el voltaje en el circuito secundario para el inciso A, BS, si el primario se alimenta con una FEM de 110 volts. BP es de 110 volts. Inciso B, la corriente en el secundario, es decir, IS, si en el primario es de 20 amperes. IP igual a 20 amperes. Y por último el inciso C, la potencia en el primario y en el secundario. Inciso C, potencia en el primario y potencia en el secundario. Una vez que tenemos esto, hacemos el checklist de las unidades. El número de espiras no tiene unidades como tal, ya está ahí dado. El voltaje debe de estar en volts, es correcto. La corriente en amperes es correcto. Entonces, con ayuda de nuestro formulario, vamos a anotar todas y cada una de nuestras fórmulas. Y con nuestras formulitas anotadas, vamos a hacer los despejes necesarios. En el inciso A nos piden BS. Quiere decir que para encontrar BS es BP por NS entre el valor de NP. Para el inciso B nos piden IS, le estorba BS, entonces IS es igual a BP por IP entre BS. Y esas ya están despejadas. Entonces vamos a la fase de sustitución. Para el inciso A, el voltaje en el secundario será igual a 110 por NS, que son 4000, entre el valor de NP, que son 300. 110 por 4000 nos da 440.000 entre 300. Y al final tenemos un valor de 1466.66 volts. Inciso B, vamos a calcular la corriente en el secundario. BP, que tiene un valor de 110, por IP, que tiene un valor de 20, entre BS, que lo acabas de obtener, 1466.66. 110 por 20 son 2200 entre 1466.66. Nos da un resultado de 1.5 amperes. Ahora, para el inciso C, la potencia en el primario es BP, que son 110, por IP, que son 20, lo cual nos da 2200 unidades de potencia, watts. Y potencia en el secundario, que son 1466.66 por el valor de IS, que nos acaba de dar 1.5, y nos da también 2200 watts. Anotamos nuestros resultados. Inciso A, el voltaje en el secundario 1466.66 volts, la corriente en el secundario para el inciso B 1.5 amperes, y para el inciso C, tanto la potencia en el primario como en el secundario 2200 watts. Encerramos en una nubecita con tinta de color rojo o subrayamos con marcatextos nuestros resultados.